Hola, yo soy Fede Filartia y esto es Latitud 25. En el episodio de hoy de los mitos y leyendas vamos en un Cherry T2 Pro hasta la lomitería para hablar con el ministro del MITIC, de Tecnología y Comunicación, Gustavo Villate. ¿Por qué? Porque está en el ojo de la tormenta con todos los cuestionamientos que está teniendo en relación a todos los hackeos y a todas las filtraciones en instituciones, en websites de las instituciones del Estado. Y para eso, antes quería mostrarles lo que es este autazo, este Cherry T2, que como les decía, es un auto que nos va a acompañar en todos los episodios de los mitos y leyendas desde hoy. Es un auto de verdad que tiene unas prestaciones tecnológicas increíbles, tiene una serie de atributos en materia de seguridad sobre todo. Es un auto compacto, con mucho espacio interior, que tiene 4 airbags distribuidos en todo el interior del vehículo. Tiene control de estabilidad y tiene frenos ABS. Además tiene un freno de mano acá, que es una locura porque es chiquitito, es como una perillita para poder garantizar la estabilidad del vehículo y sobre todo que sea un freno de mano bien seguro. Nosotros estamos llegando a la lomitería como corresponde. Vamos, como les decía, a hablar con el ministro Gustavo Villate, sobre todo en relación a qué está pasando con las instituciones públicas que están sufriendo estos ataques sistemáticos en sus sitios web. Así que hay que hablar sobre esto y sobre otros muchos temas que vamos a hablar en este episodio de Los Mitos y Leyendas. Acompáñanos. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, un placer. En la mesa de los mitos y leyendas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, disfrutando de esta noche agradable después de tanto frío. Así que... O sea que mi miedo era... Igual da gusto comer lomito con frío, ministro. Sí, o sea, ese lomito humeante así da gusto. Ya me pasó que tuve que venir con poncho y mate para... El lomito en cualquier momento. Vos sabés cuando tomé mate, por más increíble que parezca, tomé mate en esta lomitería con lomito con Beto Velar. Yeah. Cuando vino una vez Beto Velar y le dije, senador, disculpame, voy a tomar mate con mi cago de frío. Y empezamos a tomar mate, imagínate. Por suerte no es el caso. Hoy vamos a tomar cerveza. ¿Tomás cerveza o no? Tomo cerveza. No mucho porque hay que cuidarse un poco con No, está bien, pero hoy tomamos una cervecita y una coca. Tomamos una Coca-Cola y una cervecita, ¿te parece? Espectacular. Dale, buenísimo. Y vamos a comer lomito árabe o sándwich. Los dos me encantan, así que no tengo problema. Pero el que vos quieras, acá... vamos a comer el sándwich. Sándwich, perfecto. Sí. ¿De carne o pollo? De carne. De carne, ok. Sí. Y una porción de papa frita, que es la especialidad de la casa. Sí. Vamos a aprovechar y salimos de la dieta. Salí bien de la dieta, claro, ya que ahora entre semanas. Bueno, amigo, te voy a pedir 2 lomitos de carne completo y una porción de papa frita, por favor. 2 coca heladas y 2 cervezas también para amenizar. A todos los miembros del gabinete yo les cuento, pero como una anécdota simpática, ¿verdad? Que el propio presidente Santiago Peña estuvo acá y contó que, ¿vos sabés cómo se llama el lomito simple? ¿Cómo se llama el lomito simple? He visto El lomito simple se llama Santiago Peña en esta lomitería porque es sin huevo, pero dicho por él mismo. O sea, yo me escudo que esa es su propia, su autoría, digamos, ¿verdad? Bueno, ministro, gracias por estar. De verdad te agradezco mucho que en este momento donde abundan las críticas al MITIC en relación al tema de las filtraciones y de las vulneraciones a varios sitios web del Estado. Y a sabiendas que hoy estuviste en el Senado también, estuviste dando la cara en relación a estos cuestionamientos que te hace la clase política en cuanto a qué significa realmente este aluvión de ataques cibernéticos. Y a mí me gustaría hacer un recuento rápido de esos tantos ataques cibernéticos que se han dado en las últimas semanas, porque el Ministerio de Economía, el TSJE, el Ministerio de Defensa Pública, Poder Judicial del Alto Paraná, la ANR también en el sitio del Tribunal Electoral Partidario, el Ministerio de Trabajo, la Contraloría, la Cámara de Senadores, entre otras instituciones como el Senado y municipalidades varias. ¿Cómo se entiende este repetitivo patrón de ataques a instituciones públicas, sitios web de instituciones públicas, ministro? ¿Cómo se debería entender una cosa como esta? No, primero que nada nosotros no estamos, respetamos las críticas, ¿verdad? Justamente uno de los cambios que yo hice al llegar al ministerio fue empujar y comunicar todas las vulneraciones que habían, porque los ataques, convengamos que siempre existió, lo existen todos los días, nosotros publicamos todos los ataques que hay.
Ahí hay que discriminar los ataques que terminan siendo efectivos y los ataques que son retenidos, ¿verdad? Que son de alguna manera repelidos, ¿verdad? Que no llegan a concretar lo que buscan, ¿verdad? Dentro de este marco hay un actor que entra a empezar a trabajar con una frecuencia muy particular, ¿verdad? Que este grupo, que son una especie de hacktivistas, ¿verdad? Que lo que buscan es justamente colocar en el ojo de la atención y de la comunicación lo que ellos quieren hacer de alguna manera publicitar o publicar, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos buscan, ¿verdad? Y dentro de esto vieron un eco muy importante de parte de la comunicación en general, ¿verdad? Y aprovecharon eso para seguir promocionando. Nosotros vemos primero estos ataques de alguna manera nos ayudan a nosotros a identificar justamente estas vulneraciones y empezar a trabajar para que no se vuelva a repetir esto, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, hasta nos hacen un favor porque de alguna manera el 95% de estos son ataques que lo llamamos de defacement, que básicamente ¿qué hacen? Vulneran alguna cuenta de administración de contenido y cambian el contenido del sitio web, ¿verdad? Que termina siendo más una cuestión reputacional, que es lo que estamos viendo hoy día, pero no ha sido un impacto a nivel de robo de información o de acceso a realizar algunas otras acciones que pudieran afectar de alguna manera mucho más intensiva o sofisticada, ¿verdad? El tipo de ataque. Entonces esto nos demuestra, ¿verdad?, que hay un foco, ¿verdad?, que tenemos que nosotros darle a partir de ahora en ese uso de las herramientas de manera mucho más eficiente. ¿Y cuál es el foco, verdad? Principalmente nosotros identificamos que el 96% de los casos que vimos está afectando el robo de la clave o el acceso a claves no seguras, ¿verdad? O sea, del lado del usuario. Entonces esto hace para el atacante, estamos hablando de funcionarios públicos que tienen de cuentas. Funcionarios públicos que tienen cuentas con usuarios con privilegio, ¿verdad? Desde el punto de vista del sistema, realmente no hay un acceso no autorizado. El acceso es autorizado con una cuenta que tiene privilegio. El problema es que el que está detrás utilizando la cuenta es el que no es autorizado, ¿verdad? Porque hubo un robo del usuario y clave de esta administración de este sitio, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos poniendo mucho foco, ¿verdad? Pero esto no es tan sencillo el cambio porque es un cambio de uso y costumbre, ¿verdad? Del usuario en general. Y esto aplica para el sector público o el sector privado. Gracias. Entonces, la manera de hacer esto es repetitivo, ¿verdad? Hablar del uso de contraseñas robustas, complejas, de un segundo factor de autenticación donde las aplicaciones la permitan, ¿verdad? Y en la medida en la cual vamos siendo repetitivos, tratar de que esto ingrese también, porque esto aplica para cualquier uso de cuenta que nosotros tengamos, ¿verdad? Tanto de correo o de redes sociales en el uso privado, así también en la función pública, donde tenemos una responsabilidad mucho mayor, ya que estamos hablando no solamente de nuestros datos, sino datos de la población muchas veces. Después vamos a brindar también con una coca como se debe, porque ¿viste las cocas con los nombres? Sí. No, te conseguimos una que sea Gustavo, conseguimos una que sea Fabiana y otra Judith. Entonces, ahí yo me vas a seré poner Fabiana y vos serás Judith, entonces bueno, voy. pues, si no me va a complicar con mi señora. Con tu señora. Bueno, Sí, señora, bien, pero para el brindis de coca nomás. Está O sea, ahí estamos, te voy a servir un poquitito de coca. Sí. Entonces hacemos también un brindis de coca después para que, porque un lomito sin coca, te ministro. sirvo yo. Ahí estamos, brillante. Judith me sirve a mí y Fabiana le sirve al ministro. Muy Ahí estamos, bien. brillante, me gusta. Bueno, con respecto al tema de la vulneración de las personas, los ciudadanos paraguayos hoy deben estar temerosos de que sus datos están expuestos. A ver, nosotros de estos 96% de los casos, como vimos, identificamos que no hay un compromiso de datos en sí. Hubo un caso en particular que se dio ya de fechas anteriores, ¿verdad? Donde hubo una filtración de datos, pero ya que fue anterior y de otros actores, ¿verdad? Sí. Donde se expuso la venta del mismo. Porque para entender nomás, hay tres tipos de ataques que se dan. Uno que busca justamente este tipo de propaganda, que es el que estamos viendo mayormente, que no tiene
una búsqueda mayor que esa, ¿verdad? Entonces, digamos que no es tan complejo el tipo de acción que ellos realizan. Luego está el escenario donde vemos, por ejemplo, el secuestro de datos, ¿verdad? Mal llamado secuestro, pero jurídicamente no aplica ese término, pero para que se entienda, ¿verdad? Que es el caso de los ransomware, donde Yo te retengo los datos, vos me pagás y yo te libero después la información. se encriptan los datos, no tengo cómo acceder yo a esos datos, si no tengo un backup o un resguardo, no, la única forma que tendría es de acceder a esos pagos que nosotros no recomendamos, pues eso no significa que vaya a liberarse, ni siquiera que esos datos ya no se hayan expuesto. No ¿verdad? recomiendan el pago porque así se alimenta una industria de Y tampoco captación te de garantiza de ninguna manera que te libere ni que te deje de exponer esos datos que hubiese sido así. Entonces estamos hablando de que no hay ninguna garantía en ese escenario y la recomendación es nunca hacer ningún pago de rescate de eso. Y el tercer escenario es un poco más de espionaje, del tipo yo me hago una vulneración, busco filtrarme, y lo que hago es ocultarme dentro de esta organización, ya sea sector público o privado, con fines de buscar información para el fin que ellos deseen, ¿verdad? Ya sea esto del tipo de temas políticos o también otro de índole del tipo empresarial o de espionaje empresarial, ¿verdad? Entonces, catalogamos estos tres tipos de escenarios, ¿verdad? Donde la complejidad se da, digamos, a escala mayor, ¿verdad? Siendo esto de espionaje lo más complejo porque la mitigación cuesta, porque realmente lo que busca el actor es justamente que no ser identificado y permanecer dentro del sistema vulnerado. Bueno, mira, llegó la comida y te aviso que hay un antes y un después en tu vida lomitera después de este lomito ministro. Vamos a probar. Muchos me dijeron, no son palabras mías, muchos me dijeron que hay un redescubrimiento de su faceta lomitera después de probar el lomito y leyenda, pero no me hago cargo de esas aseveraciones. Y estas son las mayonesas más ricas de todas porque nos acompañan las mayonesas de Hellmann's, la mayonesa ahumada, la de ajo y la picante. ¿Te gusta la picante? Vamos a probar la picante. Probar la picante porque de verdad esta es... Echarle a café. Espera que porque ahí estamos, ya estamos, ya... A ver. Ahí estamos. La picante, no, es picante, el picor es así, el ideal, el justo, ¿verdad? El justo. Esto está todo calculado, ministro. Acá el picante, para las preguntas picantes, yo le he hecho Hellmann's picante. Y acá tenés la de ajo también, que en una lomitería no puede nunca faltar la mayo ajo. Y la mayo ahumada también. Acá están justamente ya las... Impecable la mayonesita. Esta papa frita tenés que probar porque... Vamos a probar. Yo le meto un dip acá de la mayonesa para que prueben. Gustavo, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de la política de ciberseguridad del Paraguay cuando el propio ministro reconoce que van a haber más vulneraciones? No, a ver, nosotros no reconocemos, nosotros lo que manejamos es realidades, ¿verdad? Y la realidad es que nosotros encontramos muchas debilidades, ¿verdad? Y estamos trabajando en corregir esas debilidades, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Desde una estrategia nacional de ciberseguridad, que nosotros no es que lo lanzamos ahora porque se dio estos casos, sino venimos trabajando ya desde el inicio del año pasado. Se trabajó con colaboración del sector privado, público, tuvimos más de 400 interacciones con el sector privado y instituciones públicas y también internacionales para lograr esta estrategia. A partir de esta estrategia nosotros venimos comunicando esto, porque si no, yo me encontré con muchos planes maravillosos, pero encajoneados, ¿verdad? El problema siempre en el Estado de lo que yo vengo viendo de estos 2 años, ya que me toca casi 2 años de estar al frente del ministerio, es el problema de la ejecución. Cuando saltamos de la estrategia, el plan a la ejecución, ¿cómo hacemos que ocurran las cosas, ¿verdad? Y es lo que yo me estoy encargando de que esto realmente ocurra. Y ahí entender que el MITIC no tiene solamente ciberseguridad, tiene el proceso de digitalización de todo el Estado. O sea, tiene 2 ramas, ¿verdad? Principalmente. Hoy vamos a hablar de la rama de TIC, ¿verdad? Tecnología, pero también tiene la rama de prensa, de comunicación en sí, ¿verdad? Que es cómo comunicamos nosotros, cómo llegamos a la ciudadanía con todos los servicios que tiene el Estado, con todos los programas y proyectos emblemáticos. Vamos a hablar también de eso en un ratito más. Pero, Gustavo, cuando mencionaste vos en reiteradas ocasiones que la intención de Cyberteam, que es este equipo de ciberhackers, ciberactivistas, que lo que buscan es, según su propia palabra, revelar o demostrar lo vulnerable que son las instituciones de los estados. Vos mencionás que buscan publicidad o buscan notoriedad.
¿qué fin tendrían ellos con lograr más visibilidad al justamente querer demostrar lo vulnerable que están los estados en su resguardo de los datos públicos? Bueno, eso es algo que hay que ir viendo, ¿verdad? Nosotros estamos en un análisis justamente de qué busca este grupo, porque el grupo también depende de cada actor en particular dentro de ese grupo, ¿verdad? Nosotros vemos, hay una debilidad enorme en cuanto a el manejo responsable de los usuarios y contraseñas, porque es donde vemos la mayor incidencia que se está dando actualmente, o sea, el 96% de esos casos. El resto, los 3%, también es una cuestión del usuario, porque no se actualizó y no se llevó a la última versión y se encuentran vulneraciones relacionadas al stack tecnológico que se tiene, ¿verdad? Entonces, en los dos casos son responsabilidades del usuario. Hay que entender en materia de TIC, el MITIC, cuál es la responsabilidad que tiene, ¿verdad? La responsabilidad nuestra es una responsabilidad en cuanto a la rectoría. Nosotros bajamos la política, pero la aplicación de la política depende de cada una de las instituciones del Estado. Okay. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es insistiendo, ¿verdad? Y tratando de forzar, pero yo no tengo una manera de penar o castigar a la institución que no cumpla, ¿verdad? Te puedo ser franco, ¿verdad? Sí, 100%. Bueno, 100% hablamos. franco. Sí. A mí me resulta, yo cuando te escucho hablar en esos términos, diciendo que la vulneración es una cuestión recurrente que va a volver a ocurrir, que el error es humano y que me da la sensación como que el Estado está de verdad completamente vulnerable y sin poder implementar las herramientas necesarias como para poder confrontar esto, porque tantos ataques en simultáneo o consecutivos, mejor no hablar en simultáneo, pero consecutivos, a mí me da la pauta de que o te están viendo una oportunidad en dejarte en evidencia a vos, o a través tuyo dejar en evidencia a un gobierno que no está haciendo aparentemente las cosas que debe hacer. O sea, a mí me parece insuficiente y me parece como distraer la atención al decir, no, en realidad acá el error es humano y esa es la percepción que yo y otras personas pueden llegar a tener. Totalmente, pero si yo te dijera, vamos a adquirir esto y va a solucionar el problema, yo voy a tener problemas al día siguiente. Porque el problema, aunque vos me digas, vamos a invertir 100 millones de dólares o 500 millones de dólares para poner todo este sistema, si viene un usuario y comparte esa clave y puede acceder, el sistema no lo va a detectar porque es un acceso genuino, ¿verdad? Entonces vamos a seguir insistiendo, por más que también vamos a trabajar en seguir invirtiendo mayor y de mejor manera, ¿verdad? En cuanto a los sistemas, ¿verdad? Para que no tengan esa exposición tan simple o sencilla muchas veces, pero eso es una cuestión de tiempo. No existe una llave mágica que digamos vamos a invertir en este sistema y mañana se soluciona todo. Me encantaría poder decirte, Fede, decirte a la ciudadanía, ¿sabes qué? Mañana nosotros solucionamos todo el problema, pero no existe. Claro, o sea, nadie puede venir. Puede venir una persona hoy, se sienta acá y te puede decir, Gustavo, que me pase a mí, que me vulneren, que yo ponga una contraseña o que vulneren mi contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y que me vulneren el mail o mis datos personales, se entiende. Pero al Estado paraguayo que le suceda eso... Sí. Pero también podemos hablar de ese tema de la contraseña, que es una propaganda, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente, vamos a hablar del caso de DNSP, por ejemplo, que dijeron que vulneraron y que en realidad lo que ocurrió es un acceso de proveedor. Vos como proveedor del Estado te puedes registrar, crear tu usuario. Sí. Ese usuario tiene una clave compleja y cualquiera que hizo ese proceso, que en algún momento intentó venderlo, se registró como proveedor del Estado, sabe. ¿Y qué es lo que se vulneró en realidad? Uno mira la pantalla y ve y dice, nombre de fantasía, CyberTeam. El nombre de fantasía te deja nomás luego cambiar la plataforma. Vos entraste con un usuario proveedor y te cambió y pusieron eso. Entonces, para mí eso es propaganda con una intención concreta de... ¿Propaganda para quién? No, de ellos, ¿verdad? De estos actores. ¿Pero con qué fin? Con el fin de desprestigiar, ¿verdad? Al gobierno. ¿Cuál es el interés de desprestigiar? Eso ya podemos entrar en muchas... No, porque si fuese un equipo de hackers paraguayos, entiendo. Pero si son brasileños y portugueses... Es que nosotros no sabemos si son brasileños o portugueses. Pues eso es lo que ellos colocan en su sitio web. Ahora, realmente saber quiénes son los actores que están detrás es muy difícil de saber, no imposible. Hay una... investigación en curso de parte de la Fiscalía que está llevando adelante ese proceso. Nosotros estamos acompañando con los datos que ellos nos van solicitando, pero no podemos nosotros, o sea, si te pone hackeado por CyberTeam y te pone un acceso de proveedor, yo ya empiezo a dudar. ¿Cree que fue un error comunicacional, Gustavo, haber reconocido públicamente de que las vulneraciones van a persistir, van a continuar?
sabiendo que existe hoy en ejecución un plan de ciberseguridad que lo lanzó No, inclusive el propio porque MITIC? si yo digo que no va a ocurrir y mañana o ocurre como lo que está ocurriendo día atrás, yo voy a ser un mentiroso, no puedo mentir. O sea, conmigo, sea bueno o no sea bueno comunicacionalmente, yo siempre con la verdad. En la hipótesis de que los ataques cibernéticos persistan, continúen así como lo mencionaste vos, que Sí. puede ser una posibilidad, Sí. la presión política va a incrementar. Eso es obvio. Pero y es- vamos a suponer el caso, No, me pero cambian a si mí. pide en tu cabeza. O sea, si la presión recae sobre vos y te dicen, Gustavo, abrite o vamos A mí me hacen un favor, personalmente, ¿Por qué? ¿verdad? Porque uno deja su tiempo, su vida económica. te hacen un favor si te piden que te retire del gobierno. Por supuesto, pero yo considero que ¿Y por qué mientras yo... o sea, vos estás pasando mal ahora como ministro o... A ver, personalmente el que te diga que quiere estar en un cargo como este, te están mintiendo. Con un reconocimiento fuerte lo que estás diciendo. O No, sea, me por parece supuesto, que- pero por otro lado uno dice, es un honor, ¿verdad?, estar acá y poder hacer y apoyar a eso siempre y cuando uno sienta que puede estar haciendo un favor a la patria y apoyar y que realmente se construya algo. Yo lo que veo es que acá tenemos que construir. Ninguno de los ministros que me antecedieron a mí viene del mundo de tecnología, ninguno. ¿Verdad? Cuando la ley de creación de MITIC dice que pide idoneidad y experiencia en TIC de por lo menos 15 años o 10 años, no recuerdo bien. Pero pide eso, ninguno de los que estuvieron antes. Y estuvieron 3 ministros durante 5 años, Sí. que yo recuerdo, ¿verdad? No sé si fue alguno más. Pero ninguno de ellos. Entonces, ¿qué podemos esperar de qué se pudo construir? Y esto no se construye de la noche a la No, mañana. eso es categórico, ¿verdad? Gustavo. Yo quiero ser muy Entonces, justo contigo en ese sentido. no, O sea, yo no creo que una cuestión así mira, sea una nosotros, cuestión fácil de abordar. Un proceso de contratación lleva 9 meses. O sea, si yo ya tengo planificado el proyecto, si no Sí. tengo proyecto, más tiempo. Bueno, ministro, aprovechando, estamos hablando de protección y de seguridad. En tu caso, seguridad cibernética, pero yo te voy a hablar de la seguridad de la cerradura. Para todo lo que tienen, que todavía se manejan con llaves, tenés que ir ahí a Luminotecnia, cualquier tienda de Luminotecnia, porque con Intelbras tenés todo para tu seguridad: cerraduras electrónicas, videoporteros y timbres inalámbricos. Reemplacemos ya las llaves y ahora tenemos ya, con los códigos, podemos acceder a nuestra casa, a nuestra oficina o donde sea. Tecnología fácil, pensada para tu casa, encontrarlos en tu local Luminotecnia favorito, más cercano, y en las mejores tiendas de electricidad del país. Así que gracias Luminotecnia también por estar con nosotros en Los Mitos y Leyendas. Hablando del caso del espionaje de Brasil, Sí. ¿cómo se entiende que se haya dado ese espionaje y que tenga que haber venido el propio gobierno de Brasil a reconocer de que hubo ese espionaje? Paraguay estaba como enterado de la situación. Recuerdo que el propio exministro de Tecnología, Saguier, el del gobierno anterior, mencionaba que se dejó un informe con los indicios de que efectivamente había reportes de que había un trabajo de espionaje de Brasil a Paraguay, y según lo que trascendió en ese momento no se hicieron los trabajos de seguimiento correspondiente, y que bueno, después surgió la publicación en UOL en Brasil, en el medio brasileño, y ahí es como que se iba a conocer el caso. No, esto fue propaganda de parte de ellos, ¿verdad? Directamente para justificar el decreto que él menciona, un caso ¿Propaganda error de para quién? mí del gobierno anterior, Ok. ¿verdad? El decreto que él menciona le insta al Ministerio de Tecnología y a la SNI, a la Secretaría Nacional de Inteligencia, que hagan su trabajo que deberían de haber hecho siempre, ¿verdad? Que eso lo firman el 14 de agosto. Cuando yo me reúno días después con él hace mención a un informe, que lo tengo en el WhatsApp, que está relacionado a datos de información que no tiene nada que ver con esto de Brasil, de un trabajo que se hizo conjuntamente con otro gobierno y que data de abril. O sea, que hicieron desde abril hasta agosto para que en agosto realmente saquen el decreto, ¿verdad? Abril O sea, de 2023. de 2023. Entonces, para mí, el decreto no tenía ningún... Y una pie vez que ni ustedes cabeza. reciben, o sea, que hacen uso del gobierno, digamos, del MITIC en tu caso, ¿qué haces vos para poder interiorizarte? Nosotros trabajamos, justamente uno de los trabajos que se hizo es trabajar con el gobierno americano, que se identifica esto en Cancillería, ¿verdad? Con la relación de estos procesos que nosotros trabajamos, mitigamos en diciembre del 2023, octubre, noviembre más o menos, y sacamos un comunicado en diciembre. Identificamos que continuaban ciertos actores todavía ahí, y eso trabajamos durante los primeros meses del 2024 y se termina de resolver eso y sacamos un comunicado ya una vez que pasó un periodo de X meses, ¿verdad? Chequeado de que no vuelva a incidir ese mismo inconveniente, sacamos un comunicado conjunto con la Embajada Americana. Eso está todo ¿Qué pasa si la público. publicación de Brasil no salía?
nosotros no íbamos a dar por enterado, entonces que había No, porque hay que entender primero, las acciones de inteligencia no se circunscriben al ámbito de ciberseguridad. Acciones de inteligencia puede ser seguimiento de personas, puede ser hasta pagos de personas para que brinden información, puede ser el uso de micrófonos, ¿verdad? O sea, es muy amplio el espectro, por eso nosotros necesitamos entender con la confirmación que hace Itamaraty de poder nosotros identificar cuáles fueron esas acciones y el alcance que se tiene. Nosotros lo que tenemos a favor nuestro con respecto a lo que es la negociación es que durante el periodo que se dio el gobierno anterior hubo una reducción de la tarifa de Itaipú en contra de todos nosotros los paraguayos. intereses paraguayos. Cuando nosotros asumimos, nosotros subimos la tarifa sin precedente y además logramos un acuerdo durante 3 años de esta tarifa. Súper beneficioso y con lo cual estamos haciendo todos los proyectos que hoy el presidente Peña está comunicando, desde los hospitales. Pero si ustedes tenían la información de que existían esos trabajos de inteligencia y de espionaje, ¿por qué no se divulgaron? Nosotros no teníamos esa información, nunca nos pasaron esa información. Pero no me decís que tenían un informe que de hablaba abril, pero de otro proyecto, de otro caso, era que estaba relacionado a relaciones exteriores y que era algo que no tiene nada que ver con este tema de acciones. Y eso es una falencia del Estado paraguayo en materia de inteligencia, que no puede hacer una contrainteligencia para determinar que efectivamente está siendo víctima de un espionaje. Probablemente, pero del gobierno anterior. Esto se dio, hay que entender que a confirmación del gobierno brasilero ocurre desde, creo que si no me falla la memoria, de mayo del 2022 a abril o junio de... Abril-mayo del 2023. ¿Se hizo una pericia o algún tipo de... Nosotros hicimos... algún tipo de estudio, o de análisis que se diga, ok, este fue el daño o el perjuicio que se ocasionó con el espionaje que produjo, que impulsó Brasil a Paraguay, qué sé yo, accediendo a información determinada de la postura que iba a tomar Paraguay en las negociaciones. Y lo que está claro y visible es la reducción de la tarifa. O sea, ellos anticiparon a lo que ya iba a plantear Paraguay entonces en la mesa de negociación. Probablemente, ¿verdad? No sabemos porque no sabemos qué acciones y a qué se dio la administración anterior, ¿verdad? Respecto a esa negociación. Pero a decir, a ver, nosotros estamos hablando en función a los documentos que hace público periodista. Ahí podemos hablar de hipótesis, pero yo no te puedo hablar de hipótesis desde el gobierno, yo te hablo de lo concreto. Lo concreto es que el gobierno brasilero, Itamaraty, en un comunicado oficial, confirma estas acciones que se dieron en ese periodo de tiempo. Entonces, sobre esa confirmación oficial, nosotros accionamos. ¿Qué hicimos? 4 acciones concretas, ¿verdad? Lo primero, convocar al embajador brasilero aquí en Paraguay para que dé explicaciones. Convocamos a consulta que el embajador paraguayo en Brasil nuestro continúa aquí en Asunción, en Paraguay, que es una acción sin precedente con el gobierno de Brasil. Detuvimos todas las negociaciones del anexo C e iniciamos un proceso de investigación interna para entender el alcance que tuvo. Acá me pasaron un dato a mí que me llamó mucho la atención, que habla de que, y te quiero preguntar si es cierto esto, porque según me dijeron, existen más de 8 millones de registros filtrados de ciudadanos paraguayos en un sitio que se llama darkforums.st, que es aparentemente un foro de la dark web donde circulan informaciones de todos los ciudadanos, donde están, qué sé yo, constancias penales, registros de sanidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es cierto? Efectivamente, esa información está circulando en la dark web y mis datos personales o tus propios datos también están al arbitrio de cualquiera. Sí, nosotros hemos identificado ya eso. En su momento habíamos comunicado, ¿verdad? Y estos son un compendio de diferentes filtraciones de data de anterior ya, o sea, de fechas anteriores, inclusive de gobiernos anteriores, ¿verdad? Que circulan y lo que hicieron fue un compendio de todos estos datos. Primero convengamos que no hay 8 millones de paraguayos, ¿verdad? Somos un poquito más de 6 millones. No, 8 millones de registros, decía. 8 claro, millones de pero registros de ciudadanos. Sí. Entonces, este es un compendio de la muestra que nosotros pudimos acceder, un compendio ya de filtraciones anteriores, ¿verdad? Que se dieron. Grave es grave, indistintamente al periodo de gobierno que haya ocurrido eso, ¿verdad? Pero así también es grave y nosotros sabemos, yo que vengo del sector privado, que base de datos comprar por 300.000 guaraníes, claro, ¿verdad? Que nosotros vemos concursos, eso que las personas dejan sus datos directamente en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión de conciencia y hay una cuestión también de vulneración de vuelta de los datos, ¿verdad? Nosotros no decimos
que esto no es grave. Claro que es grave. No puede estar apareciendo estos datos en cualquier sitio web. Y por eso, desde que yo empecé a trabajar, inclusive antes cuando trabajé ya en el periodo de transición, una de las primeras cosas que nos reunimos con diferentes gremios y organizaciones sociales era para entender cómo estaba el proyecto de ley de protección de datos personales. Y yo tomé eso como bandera y impulsamos y trabajamos con el Congreso para la versión que tiene media sanción en diputados y que ahora tiene que tratarse en senadores, que es la ley de protección de datos personales, que no resuelve los problemas de ciberseguridad, pero es la base fundamental para que nosotros podamos tener una regulación que permita penar el manejo irresponsable de los datos y que nosotros demos el consentimiento de ese uso de los datos, si no nuestros datos están por cualquier parte. ¿Qué tema es el consentimiento? Es una cuestión... Porque se ha banalizado tanto la cuestión del otorgar los datos de una persona sin medir realmente los riesgos que eso implica, ¿verdad? O sea, vos estás hoy accediendo a informaciones de todo estas llamadas de casas electrodomésticos, de telefónicas, de no sé qué, que acceden a tu dato como sin nada, ¿verdad? Así mismo. O sea, la ley de datos personales podría ser un amparo eventualmente a esa discriminación, digamos, o esa discrecionalidad, mejor dicho, en el acceso a datos personales. Y lo que permite tener sobre todo una responsabilidad. Si yo, empresa, voy a utilizar los datos de personas, tengo que tener cuidado en primero tener el consentimiento de ese tercero y segundo de resguardar y tener todos los lineamientos en cuanto a ciberseguridad para que nos accedan, porque convengamos que el problema de ciberseguridad no es solamente del sector público, sino también de las instituciones privadas, ¿verdad? Entonces, ese marco jurídico que nos obliga a nosotros a tener un responsable de seguridad, que nosotros ya arrancamos este proceso también, ¿verdad? Que había un decreto o resolución que data ya del 2016, donde cada institución pública tiene que tener un responsable de seguridad de la información. La mayoría no la tienen, porque no hay rubro, porque no hay persona, ¿verdad? Y nosotros estamos porque se menosprecian mal cargo. Directamente. Mira un poco a tu derecha, ministro. Ese auto de allá es el auto oficial de los mitos y leyendas desde hoy. Es la inauguración del Chery T2 Pro que nos acompaña desde hoy. Te voy a dar una vuelta después si querés. Vamos a dar una vuelta. Una vuelta para colear, como dicen los perros. Ayer mi productor se ríe porque dice que no tengo que decir esas cosas, porque dice que revela mi edad. Todo va más rápido y necesitas una SUV que esté a tu altura. Chery T2 Pro, diseño renovado, 4 airbags, pantallas LED de 9 pulgadas, caja automática y encendido inteligente. Este auto es una locura, de verdad. Estuve manejando ya antes de venir, ministro, y no sabes lo que es este auto. Es pura sofisticación, puro diseño. La industria china hoy está, pero a full está la industria china. Así que está ganando mucho terreno. Y hay que tener muy en cuenta esto. Chery, la marca china más exportada del mundo, que está también ahora en Los Mitos y Leyendas. Gracias a Garden por también sumarse a Latitud 25 y acompañarnos esta noche. ¿Vamos a hacer un lomito enseguida o no? Vamos, sí. ¿Te animás a cocinar o no cocinar nada? Sin problema. No, yo trabajaba. Me parece no tener tanta pinta de cocinar. Mi madre tenía una hamburguesería en lomitoría. ¿En serio? Yo hacía los lomitos de hamburguesa y servía. Mira, porque es la primera vez que nos dicen esto, ¿no? Sí. Que era otrora lomitero del ministro. Sí, en Sajonia. Brillante, brillante. Es muy difícil dirigir la comunicación de un gobierno en el que el propio presidente cae tanto en la provocación de los políticos, de la oposición, inclusive se agarra de repente con periodistas y le confronta a periodistas apelando a la cuestión de los intereses del medio en el que trabaja. Y yo digo, un presidente no puede estar rebajándose a ese tipo de cosas. ¿Te genera dolor de cabeza a vos muchas veces manejar ese tipo de cosas? No, a ver, yo creo que la percepción un poco se alimenta en función a la cantidad de veces que se dan. No fueron muchos escenarios donde el presidente tiene esa salida que yo por lo menos no estoy de acuerdo, pero muchas veces a uno le juega también en contra. Finalmente una persona tiene una investidura, ¿verdad? Y tiene también su sentimiento que tiene que caer, ¿verdad? Y no tiene que caer en esas provocaciones, lo hablamos, ¿verdad? Y él es una persona con la cual se trabaja muy bien. Yo lo conozco que tiene de 17 años, así que ya lo conozco muy bien, sé más o menos
qué quiere, dónde se siente cómodo, ¿verdad? Entonces, y dónde Pero un es poco... difícil de repente administrar esa situación donde vos ves que dijo algo y vos decís, "Mira, pues, tenemos que salir a aclarar esto", o ¿te pasó ya, tuviste alguna A ver, yo situación así? mismo a veces me toca, ¿verdad? Bueno, porque si decir, vos lo decís, es ¿verdad? fácil porque vos fuiste el que dijiste la cagada Sí. y tenés que salir a resarcir el error. Pero cuando el presidente de la República, vos sos el encargado de la comunicación Sí. estatal, Sí. sale con un episodio así y vos decís, ¿cómo soluciono esto? ¿Te pasó ya? ¿Tuviste en ese...? No, a ver, encrucijada muchas veces? nosotros trabajamos y en función a lo que podemos controlar, ¿verdad? El presidente de la República es el presidente de la República. Él no se le pone, se le da recomendaciones, pero finalmente él es el que toma la decisión de o acompañar las recomendaciones o seguir su instinto, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros trabajamos sobre eso, ¿verdad? Y vemos y le recomendamos y decimos, bueno, encontramos este escenario, le decimos, esto podríamos decirlo así, él lo toma bien, él dice por qué reaccionó, cómo reaccionó y bueno, y vamos trabajando con él en función a los diferentes escenarios que se dan, ¿verdad? Y las recomendaciones, muchas de las recomendaciones él la toma, ¿verdad? Y otra en la cual él sienta su postura y dice por qué no está de acuerdo también. Te voy a plantear algo que es común en varios referentes, no solamente del gobierno, sino que también del cartismo. Se le plantea, se le cuestiona algo y te cuestionan, en mi caso no, porque yo no formo parte de un conglomerado grande, un grupo económico, pero cuando colegas míos están trabajadores, que vos sabés, reporteros de calle, que no tienen ningún tipo de disposición en el interés económico que tiene el medio, ¿verdad? Se les cuestiona a ellos, vos, el medio en el que trabajás, no sé qué, ¿por qué se le increpa al periodista sabiendo que no te parece un desacierto una cosa como esa? Lo hacen en Necho Rodríguez, lo hace Santiago Peña, lo hace Bachi Núñez, lo hacen, o sea, todos los referentes del cartismo. Por eso te pregunto yo, ¿hasta qué medida el presidente escucha la bajada técnica de un especialista como sos vos versus lo que le dicen el comando político? Porque creo yo que una cosa así, eso es un argumento político, ¿verdad? Es un argumento político que yo dudo que haya salido del MITIC. No, yo creo Salí que, con esa respuesta, porque es una cuestión unísona. no, yo creo que se dieron escenarios puntuales y de vuelta, vamos a revisar todos los casos. Yo conozco todos los casos en el cual yo por lo menos no comparto, pero entiendo la posición que él dio en cada caso concreto, ¿verdad? O sea, entiendo, probablemente no haya sido la mejor respuesta en ese momento, pero también se utiliza un corte, ¿verdad? Donde no se expone realmente todo el trasfondo que hay detrás, ¿verdad? Entonces muchas veces se quita un poco de contexto de realmente cuál fue el momento, la situación y cómo se dio esa conversación, ¿verdad? A partir de ahí... Vos sabés que eso en el tema, o sea, vos manejás los medios y vos sabés que eso por lo general, el periodista hace su trabajo y si el presidente o el político me da o el ministro me da a mí una puntada de hilo para plantear en esos términos, yo como ministro de comunicación le diría, chicos, no caigan en ese error de estar confrontando con el medio de comunicación o con los intereses económicos. Y lo hacemos, ¿verdad? Lo hablamos y lo decimos, pero yo no creo que, o sea, estoy convencido, no es una línea política, porque las veces que nosotros hablamos con él de estos casos en particular, él da su justificación de por qué respondió de una manera o por qué no se salió de las recomendaciones. ¿No te parece llamativo que esos nombres que te di y otros apelen directamente al descrédito del cuestionamiento periodístico con la excusa de que ese periodista trabaja en un medio de comunicación? Yo te puedo dar mi caso concreto con algunos medios que tuve donde le di la explicación y donde no hacen la réplica de lo que yo le doy de la explicación. Donde me dicen, por ejemplo, insistentemente intentamos comunicarnos con el ministro de Tecnología para dar su versión, ni una llamada, ni un mensaje, y lo dije públicamente con esos medios. ¿Cuál es el argumento, verdad? Entonces uno dice también hasta dónde el medio realmente, el periodista o el medio cumple realmente cumple con la veracidad de llevar la información como tiene que ser. Para nosotros, por supuesto, no queremos pelearnos con ningún medio porque el medio es una herramienta que nosotros usamos para llegar a la ciudadanía y comunicar las acciones que estamos llevando Parecería adelante. como que es una estrategia política confrontar con las cabezas de poder de esos medios. ¿Qué opinas de Natalia Zuculillo, por ejemplo? No, a ver, yo no le conozco personalmente a ella, ¿verdad? En el grupo yo no trabajé directamente con ella, así que no puedo dar una opinión personal de ella en sí. Lo que sí te puedo decir es lo que a mí me tocó vivir, donde periodistas de ese medio en particular también me tocó dar respuesta a eso y no tenía, y le mostré yo y le hice el reclamo puntualmente a los directores del medio, donde le dije no tengo ningún mensaje, no tengo ni una llamada, no pueden poner ellos
en su publicación que intentaron contactar conmigo y no hubo ni un contacto. Y toditos tienen mi número de celular. Entonces, evidentemente, hay una falta realmente de parte por lo menos, o de ese periodista o del grupo en sí, de querer realmente transmitir lo que ocurrió o no, ¿verdad? O por lo menos no contar la versión nuestra. ¿Cuál es la diferencia entre Sucolillo y Bierzi, por ejemplo, en el abordaje de las cosas? O como actores de poder dentro de la escena de medios. No, a ver, yo entiendo, los negocios son los negocios. Ellos como grupo empresarial van a apuntar al interés que tiene su negocio. Y eso no está mal, ¿verdad? Desde el punto de vista de negocio. Lo que está mal es usar al medio, ¿verdad?, para beneficiar algún negocio en particular. ¿Y quién hace eso? Y en particular, yo no te puedo decir quién hace o quién deja de hacer esto, pero se da escenario en el cual nosotros vemos una intención, ¿verdad?, particular de ciertos tipos de noticias que tienen destaque y por detrás pudiera existir o no un interés, ¿verdad?, que por lo menos te deja la duda. Sí, pero eso te digo, o sea, y sí, hablando muy francamente y con muchísimo respeto, Gustavo, ¿verdad? O sea, sí, yo creo que eso forma parte del abordaje sensato de la discusión en relación a los medios y el poder. Porque si esa descripción que vos me estás haciendo recién, yo la vinculo más con Horacio Cartes, por ejemplo, que también tiene sus medios de comunicación, sí, ¿verdad? Sí. Y él finalmente también ejerce quiere construir una narrativa, ¿verdad?, a favor de su gobierno y a favor del gobierno de Peña, que la gente, digamos, ya lo dicen los propios números de consumo. O sea, no lo digo yo, los números de consumo de esos medios lo dicen, ¿verdad? Sí. O sea, la gente claramente no se está tragando la píldora de decir, porque viene nomás del gobierno, todo está bueno y todo es creíble, ¿verdad? Así entonces, mismo. Por eso... y lo que nosotros queremos hacer es ese balance. Con los intereses económicos. A ver, desde el punto de vista mío en particular, yo tengo conversaciones con todos ellos, ¿verdad? Con todos los grupos, ¿verdad? Tanto de Bierzi, de Ñandutí, el grupo de ABC, con todo ello, ¿verdad? Y tratamos de establecer, ¿verdad?, y demostrar que nosotros lo que nos buscamos acá es una confrontación con los medios de comunicación. Lo que queremos es un acercamiento y realmente que los medios transmitan la información, ¿verdad? Y estamos dentro de esa construcción, ¿verdad?, de que venimos, ¿verdad?, de un intercambio no muy bueno, ¿verdad?, de parte nuestra. Y hago mea culpa también, ¿verdad? Y ahí hicimos varios acercamientos, trabajamos con ellos y buscamos justamente establecer, porque lo que todos queremos acá es que el país salga adelante. Sí. Totalmente. Y a nadie beneficia en ningún tipo de confrontación, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es, digamos, trabajar con ellos, comunicarle a la gente donde nos estamos equivocando. Así como yo te soy sincero y te digo, mira, tenemos estos problemas y estas debilidades y estamos abordando y estamos trabajando en resolver esas debilidades. Así también, en términos de comunicación, nosotros lo que le dijimos es, pegue no. Si un ministro, si un colega comete un error, nadie le va a atacar. Que nos pegue, que nos diga que cada uno es responsable por las acciones que lleva. Te planteo eso porque se tiende pues a homologar nomás a todo. Bierzi, Sucolillo y Cartes son los mismos. Y no son los mismos. Porque ni uno de ellos dos anteriores fue un presidente de la República. O sea, y creo que hay que hacer esa distinción en honor a la gente, a la ciudadanía, porque si no se les confunde a la gente, ¿verdad? Y es como que ya se homologa nomás todo, que todos los propietarios de medios tienen los mismos intereses. Y no es así, ¿verdad? Por eso nomás que yo tengo los tres son empresarios. Los tres son empresarios y los tres tienen intereses económicos gigantescos que nosotros, sí, la gente de a pie, ni se imagina. Y los tres tienen negocio con el Estado. No, los tres tienen negocio con el Estado, correcto. Sí. Pero ni uno de los dos primeros fue presidente de la República y no tienen que sostener una narrativa política. Una narrativa política a favor de ellos, obviamente, ¿verdad? Ese nomás era el punto. Te quiero agradecer. No, yo soy Gustavo, te quiero agradecer por el lomito, no, por la... sobre todo sí, por la charla honesta y por sacarnos un poco los ropajes así, la cuestión, la solemnidad de la autoridad, ¿verdad? Y venir acá a hablar de las cosas que suceden en el día a día. Cuando guste. ¿Vamos a un lomito? Vamos. Vamos. Ahí viene alguien, parece que te está controlando, ministro. Sí. Sí, te está controlando. Esa parte es la más difícil, así que pues ahí tenemos un nuevo comensal. Se lleva a la cliente especial.